Saludos amigos del misterio, muchas gracias por estar aquí. Nos encontramos en China, tierra milenaria llena de misterios. En el programa de hoy ahondaremos acerca del fenómeno ovni en China. Debido a la carencia de una ley de desclasificación de documentos en el gigante asiático, nos encontramos ante una ínfima cantidad de reportes acerca del fenómeno ovni. Sin embargo, en años recientes, debido a la proliferación de smartphones y cámaras fotográficas, las redes sociales son un medio de propagación ante fotografías y vídeos acerca de platillos volantes. Acompáñennos en este interesante programa. ¿Qué sabemos acerca del fenómeno ovni en China? ¿Cuál es la postura oficial? ¿Estamos asistiendo ante una nueva oleada en las últimas décadas? Bienvenidos a expedientekevorkian.com. ¡Comenzamos! Las investigaciones de ovnis en el gigante asiático son consideradas por el gobierno como materia de carácter militar. Por lo tanto, el país se muestra hermético ante la difusión de este tipo de actividad. Es bien sabido que el ejército chino mantiene en activo ciertos proyectos sobre la investigación de ovnis. Sin embargo, toda esta actividad se realiza bajo el más alto secreto. Para tener una idea de la relevancia del fenómeno ovni en China, debemos dar un dato. 1 de cada 5 avistamientos en el mundo corresponden a China. Acontecimientos anómalos como el acontecido en Changzhou en 1998, en el que un caza del ejército chino persiguió un ovni durante horas, o el avistamiento masivo de 2002, del que fueron partícipes miles de personas, nos dan una idea de la relevancia del gigante asiático en materia de carácter ufológico. Acompáñennos en este especial del fenómeno ufológico en China. El primer caso de un ovni documentado en China nos traslada a la ciudad de Hebei, el conocido como caso Hope. Observemos atentamente esta fotografía. Existen dos versiones acerca de la misma. La primera corresponde a las investigaciones del ufólogo chino Xi Bo en su libro China y los extraterrestres. En 1942, un soldado americano en servicio caminaba por las calles de Hebei, cuando de pronto vio en el cielo la forma de un sombrero negro que volaba silenciosamente. Un sombrero negro de grandes dimensiones. Rápidamente sacó su cámara fotográfica y realizó una fotografía. Una fotografía que ha pasado a la historia. Hasta el momento se trata de la fotografía más antigua de un ovni captada en Asia. Otra versión sobre la procedencia de esta fotografía nos remonta a Japón, donde el estudiante Masuhiro Kiryu, revisando las fotografías de su padre, el cual participó en la campaña china durante la Segunda Guerra Mundial, encuentra esta fotografía. Según esta versión, esta fotografía habría sido tomada en las calles de Xianxian durante los años 30. Pero la historia milenaria del pueblo chino se encuentra repleta de textos acerca de actividad ovni. Remontándonos a principios del siglo IX, hacia el año 800, nos encontramos con ciertos textos de la dinastía Tang. En estos textos se habla del hallazgo de una nave celestial de más de 15 metros de largo que fue trasladada al Salón Lingde. Los textos ofrecen diferentes detalles, como el material metálico de este artefacto, su resistencia ante la corrosión y la dureza del material con el que está construido. Según estos textos, tras varios días examinándolo, el artefacto se activó y salió volando por sí solo, con un vuelo extrañamente silencioso. Otro avistamiento acontecido en la antigüedad se conoce como las llamas rojas en el cielo, acontecido en 1892, en la ciudad de Nankín. De este avistamiento fueron partícipes cientos de personas, entre las que se encontraba Gu Yurou, famoso pintor. Este pintor reflejó lo acontecido en una de sus obras. También dejó escritos en los que se refiere al artefacto como una bola de fuego con forma de huevo y sin luz. El artefacto permaneció durante horas en el cielo, con un vuelo silencioso y lento, hasta que de pronto desapareció a gran velocidad entre las nubes. Durante los últimos años, especialmente en la última década, podemos estar hablando de una oleada masiva de ovnis en el gigante asiático.
Durante el año 2010 se produjeron numerosos avistamientos, que tuvieron su culminación en el acontecido en el aeropuerto de Baotou, en la provincia de Mongolia Interior. Tal fue la relevancia del acontecimiento que las autoridades aeroportuarias decidieron cerrar el aeropuerto y cancelar todos los vuelos, ante un posible peligro por colisión. En ese mismo año, en el aeropuerto de Chaoshan, en Hangzhou, se optó por lo mismo, se decidió cerrar todas las pistas de vuelo. En esta ocasión, la tripulación de un vuelo que estaba tomando tierra avistó al extraño objeto, un objeto metálico con forma de platillo. El piloto informó a las autoridades del aeropuerto, las cuales decidieron cerrar todas las pistas y trasladar los vuelos a aeropuertos vecinos. Los casos que estoy comentando ahora fueron desclasificados por el gobierno chino meses después. En un principio se mantuvieron en secreto, pero debido a la proliferación de grabaciones, a la multitud de testigos que se encontraban en los aeropuertos, fue imposible mantener esta información en secreto. Existen cientos, si no miles de casos en China, como el petroglifo de Huoguyaoyang, al que dedicaré un programa en exclusiva. Pero no podemos terminar este programa sin hablar de las piedras Dropa o discos Dropa. Las piedras Dropa fueron encontradas por Chipu Tei, líder de una expedición arqueológica a la cordillera de Balankaraula, en 1938, en la frontera tibetana. Explorando unas intrincadas cavernas de difícil acceso, encontró multitud de pictogramas adornando las paredes de las cuevas, mensajes dejados por los nativos primitivos de aquellas tierras. En su investigación, Tei halló discos de plata, con surcos delgados en espiral. La expedición encontró más de 700 discos con pictogramas narrando extraños pasajes. Los discos fueron olvidados en cajas de embalaje durante años, hasta que las encontró el Dr. Sum Nui, un experto en la materia. Esto sucedió muchos años tras los hallazgos de Tei, por lo que muchos de estos descubrimientos se perdieron. En estos discos se describe la llegada de un pueblo conocido como los Dropa, un pueblo que bajó de los cielos. La datación de los discos es de más de 12.000 años. Estas historias, contenidas en los grabados de los discos, hablan del primer contacto del pueblo de los Dropa con los habitantes prehistóricos de la región, los cuales al principio se mostraron hostiles. Científicos rusos se sumaron a las investigaciones del Dr. Nui, comprobando que gran parte de la composición de estos discos era cobalto. También pudieron comprobar que al colocar los discos sobre mesas giratorias, los mismos realizaban extraños sonidos, llegando a obtener con el movimiento giratorio extrañas cargas de electricidad. Las investigaciones acerca de los discos y del pueblo de los Dropa finalizaron abruptamente. El gobierno de Mao, contrario a estas investigaciones, las clausuró por completo. La mayor parte de los discos se perdieron para siempre. Con la llamada revolución cultural que aconteció en China en aquella época, la mayor parte de las pesquisas en torno al fenómeno ovni se perdieron en el tiempo. Afortunadamente, durante los últimos años, estamos asistiendo a la proliferación de una nueva saga de investigadores ufológicos que, comprometidos con los descubrimientos en China, están reabriendo antiguos casos e investigaciones. Casos e investigaciones de los que hablaremos en futuros programas. Como podemos comprobar, la actividad ovni en el gigante asiático es extremadamente común. Tanto es así que las noticias que han trascendido China han aparecido en la prensa internacional. Y hasta aquí el programa de hoy. En futuros programas continuaremos analizando el fenómeno ovni en China. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Si tienen algún tipo de sugerencia o desean comentar algo, escríbanos en el canal o escriban a nuestro email, elprofesor@expedientekevorkian.com. Les esperamos. Por mi parte, continuaré con mi cometido, desvelando las claves para aquellos que quieran escuchar. Un saludo del profesor Kevorkian y hasta pronto.